Muy buenos días. Qué gusto tenerlas por aquí. Ya estamos transmitiendo en vivo desde nuestras cuentas de YouTube y de Facebook. Les doy la bienvenida en esta mañana a las grandes mujeres que tuvieron a bien aceptar nuestra invitación para conversar en temas en conmemoración del Día de la Mujer. Nos acompañan la licenciada Paulina Vallejos Escalona, titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Está con nosotros también la maestra Janet Aguirre Dergal, integrante del Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo. Bienvenida. Está con nosotros también la licenciada Azucena Marín Correa, secretaria de Contraloría del Gobierno de Michoacán, y la licenciada Lucila Alejandra Carrillo Ochoa, contralora del Ayuntamiento de Jacona. Muchas gracias a las cuatro por estar aquí. Pues bueno, mi nombre es Miriam Alcalá Casillas y el día de hoy estaré moderando este webinar. El Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse cada 8 de marzo, es decir, el día de mañana, es el marco propicio de una lucha permanente en favor de la reivindicación de los derechos de las mujeres, de nuestros derechos, y con ello del reconocimiento de las desigualdades entre hombres y mujeres en distintos ámbitos de la vida pública, incluidos o incluidas aquellas desigualdades que tienen que ver con los desafíos que enfrentamos como mujeres en los espacios profesionales, tanto en el sector privado como en el sector público, en cargos de dirección o como tomadoras de decisiones en espacios de liderazgo que permitan desde la incidencia social influir sobre la atención a problemáticas y necesidades tan apremiantes y con graves implicaciones para el desarrollo y bienestar social como es la corrupción. Es por ello que desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán hemos buscado generar un diálogo entre mujeres representantes de los distintos órganos implementadores de políticas nacional y estatal anticorrupción, servidoras públicas y ciudadanas, integrantes de los sistemas nacional y estatales anticorrupción a través de este webinar Tejiendo redes de mujeres en la estrategia anticorrupción. Por ello, me honra poder compartir a distancia este espacio con nuestras invitadas, todas ellas mujeres con una relevante participación social en materia anticorrupción. Sin duda, sus experiencias y reflexiones serán muy enriquecedoras, entre otras cosas por el desafío que en sí mismo encierra el fenómeno de la corrupción y sus ligas con las desigualdades estructurales, la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, y en el que ambas problemáticas se normalizan y reproducen conductas que nos vulneran como sociedad, y en particular aquellos derechos y libertades de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Sin más, agradezco enormemente la participación de todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y procederé a explicar la dinámica de este webinar. En mi calidad de moderadora, expondré algunas preguntas detonadoras que nos servirán de guía para el análisis objetivo de este diálogo. Tendrán para su respuesta o reflexión un máximo de 3 minutos y el orden de participación seguirá en el mismo orden de presentación y me permitiré hacerles saber cuando queden 20 segundos para cerrar su intervención. Muy bien. Como pregunta número 1, dirigida a la maestra Paulina Vallejos, nos gustaría saber, como una primera reflexión, sobre la necesidad de visibilizar los espacios aún reducidos y los desafíos que tienen las mujeres en los cargos de toma de decisión en el servicio público. Licenciada, si nos puede contestar esta pregunta, por favor, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como mujeres en los cargos de toma de decisión? Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecerle a secretaria por la invitación y también, bueno, saludo a Janet, Lucila y Azucena de estar compartiendo este webinar. Pues bueno, para abordar esta primera reflexión me gustaría hacerlo con algunos datos del Censo Nacional de Gobierno Federal 2023 y, bueno, finalmente, pues digo, abrir un poco también a la reflexión. Eh, Establece el censo que 304 instituciones forman parte de la estructura orgánica de la Administración Pública Federal y el número de mujeres titulares de estas instituciones incrementa de 2018 a 2019, pues bastante, pasó de 46 a 67.
Sin embargo, a partir del 2019, la participación de mujeres titulares de las instituciones de la Administración Pública Federal como que se estancó y en 2022 son 62, lo que representa el 22% frente a 77, 73, perdón, por ciento de hombres. También en cuanto a la trayectoria, una vez que las mujeres ya ocupamos ciertos puestos de alto nivel, pues ¿qué pasa, no? Titulares en la Administración Pública Federal con antigüedad de 1 a 10 años representan el 60%, y ya que pasamos a la antigüedad de 21 a 30 años, pues baja al 11% de mujeres y 16% de hombres. Ya en una antigüedad mayor de 31 a 40, únicamente el 3% son mujeres y pues en cuanto a las funciones que realizamos, permanece la distribución orientada a la división por sexo del trabajo, es decir, que en las instituciones de salud, igualdad de género, derechos humanos, educación, seguridad social, ¿no? Las mujeres representan más del 50% de las personas servidoras públicas que están en estas instituciones. Y en contraste, aquellas instituciones que tienen que ver con temas más estratégicos como energía, combustibles, seguridad nacional, infraestructura, economía, pues la participación de las mujeres es menor y representa únicamente el 30%. Y pues bueno, sobre el salario, que también es un criterio pues, muy importante para la desigualdad, en un rango de 5,000 y hasta 70,000 pesos, eh, en el primer intervalo como de 5,000 a 15,000, las mujeres predominan. Pero ya a partir de los 30,000 a los 35,000 pesos, la proporción de hombres es del doble con respecto a las mujeres. Entonces, bueno, pues esto creo yo que nos marca como que hay todavía muchas brechas salariales y en los derechos laborales también se han mantenido estas brechas, ya que del total del personal contratado en la modalidad de confianza, el 44% son mujeres frente al 56% de hombres, ¿no? Y bueno, en este grupo se encuentran los niveles directivos y de altos mandos. También es importante analizar que el tipo de contratación, por ejemplo, por honorarios, el 53% son mujeres. Esto quiere decir, pues, que son puestos en donde no van a mantener mucha antigüedad. Y si observamos que entre el nivel más alto en el rango salarial es menor el porcentaje de mujeres con este tipo de ingresos. Bueno, al final, pues todo esto nos confirma que la división del trabajo por sexo continúa, ubicando a las mujeres en labores domésticas, comunitarias, reproductivas y a los hombres en pues, esquemas productivos de mayor valor sociocultural y que además pues acentúa una relación desigual de poder. Ya concluyo comentando que pues estos datos ponen en evidencia las desigualdades en la administración pública desde varias aristas a las que nos enfrentamos las mujeres y pues también comentar este tipo de temas en estos espacios como este pues deben servir para sensibilizar a la opinión pública y a los titulares de las instituciones para accionar sus mecanismos de equidad e igualdad entre hombres y mujeres. No basta con tener programas de sensibilización y de contratación con perspectiva de género, es necesario que pues los hagan valer y se hagan efectivos. Muchísimas gracias, licenciada Paulina. Ahora escucharemos la intervención de nuestra compañera Janet del Comité de Participación Ciudadana, su perspectiva desde el panorama estatal de Quintana Roo. ¿Cuáles son los desafíos, Janet, sobre que tenemos las mujeres en los cargos de toma de decisión en el servicio público? Muchas gracias, Miriam. Antes de todo, un sentido agradecimiento por la invitación a este webinar. Bueno, realmente en 3 minutos es difícil abordar una pregunta tan profunda que nos debe de llevar a reflexiones en el mismo sentido profundas. En lo que respecta al servicio público, creo que podemos encontrar 3 tipos de obstáculos. Uno, el acceso, ¿no? Todas las dificultades que tienen las mujeres, especialmente las que forman parte o están condicionadas por alguna cuestión socioeconómica, cultural, que les impiden acceder en igualdad de oportunidades a puestos
estratégicos o puestos de poder en el servicio público. Entonces, de entrada, en general las mujeres, y si luego hacemos un análisis interseccional de dentro de la población de mujeres, todos los colectivos, además, que tienen niveles de vulnerabilidad por su origen étnico, por su identidad sexual, de género, por su condición posiblemente de discapacidad, etcétera, pues se encuentran con una serie de obstáculos para acceder a estos puestos y estos cargos. Entonces, de entrada, el acceso. En segundo término, la permanencia, ¿no? En términos generales, muchas mujeres cumplen ciclos reproductivos que hacen que su permanencia en el cargo pues se vea vulnerada porque pues tienen que, por condición sociocultural, hacerse cargo de otros asuntos en el hogar, en la crianza, en los cuidados, etcétera. Entonces, la permanencia también se ve amenazada, o sea, no solo el acceso, sino cuando ya están o estamos en estos cargos, permanecer es doblemente difícil por el ciclo reproductivo de las mujeres y por las cargas adicionales que suelen ser atribuibles a nuestro sexo. Y en tercero, el ascenso, ¿no? Las oportunidades de poder ascender a cargos, a otros cargos, y que esto pues deriva un poco de lo anterior. Ante la vulnerabilidad en el acceso y en la permanencia, hay menos probabilidades de que las mujeres puedan acceder a un ascenso en estos cargos y puestos. En ese sentido, tenemos dos retos muy importantes que cruzan, y seguramente más adelante lo vamos a poder conversar, por implementar políticas y marcos normativos hacia servicios públicos de carrera que tomen en cuenta criterios de paridad, de alternancia, de ingreso a puestos de toma de decisiones y que incorporen estos principios y sobre todo estas perspectivas de derechos humanos y de género. Muchísimas gracias, Janet, por tu intervención. Continuamos con la licenciada Azucena, secretaria de Contraloría. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como mujeres en los cargos de toma de decisión en el servicio público? Hola, buenos días. Fíjate que a lo mejor yo tengo una visión muy diferente. Cuando yo empecé a participar en la vida pública, peleábamos porque se incluyera un 30%. En ese tiempo se hablaba de cuotas para las mujeres. Ahorita, si checamos, la paridad está presente en la elección de diputados, en la elección de presidentas y presidentes municipales. En Michoacán tenemos un gabinete paritario, incluyente. Yo creo que aquí nosotras como mujeres tenemos que reforzar. Por ejemplo, en Michoacán tenemos una mujer rectora. Hay una rectora en la máxima casa de estudios, que es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entonces yo creo que las mujeres estamos visibles, estamos vigentes, pero ¿qué hacemos nosotras con las que nos vienen sosteniendo? Sí, nosotros muchas veces decimos, si nos falta una, faltamos todas, pero ¿qué hacemos para que estemos todas esas incluidas? Sí, por ejemplo, ahorita en la Contraloría, en los puestos de dirección, somos más mujeres que hombres. Y vamos marcando o sea, ya no nos podemos quejar del machismo a estas alturas, ¿sí? Sino tenemos que ver como esa línea sorora que tenemos que tejer las mujeres, porque este posicionamiento es nuestro legado, es nuestro esfuerzo. ¿Qué estamos haciendo para que ese esfuerzo, ese legado permanezca? ¿Sí? O sea, cómo estamos jalando a las compañeras, cómo estamos permitiendo que las niñas se preparen, cómo estamos permitiendo que las políticas públicas lleven a que la educación llegue a todos los sectores, que esos usos y costumbres que establecen que la mujer no puede acceder a una educación, no puede acceder a un espacio educativo, se vayan eliminando. Yo creo que tenemos que entrar a una conciencia, más que como servidores públicos, como integrantes activos de un núcleo social, donde tenemos que entender que somos la mitad o un poquito más de la mitad de la población y que tenemos que tener esa representación
en todos los ámbitos de decisión. Somos 205 mujeres en la Contraloría y 162 hombres. Y contrario a todas las estadísticas que tenemos, donde las mujeres ocupamos los puestos de menor jerarquía, aquí en la Contraloría ocupamos los puestos de dirección. Tenemos un subsecretario hombre, una subsecretaria mujer, tenemos más directoras que directores, y eso tiene que permear en paridad en todas las diversas áreas. Afortunadamente, mi formación es jurídica y provengo de una universidad, de una facultad de Derecho, donde la matrícula estudiantil también es de más mujeres que hombres. Entonces, tenemos que seguir peleando porque ocupemos esos espacios, pero ya que los tenemos, hacerlos visibles. Es agotante porque, por ejemplo, yo soy madre, soy esposa y aparte soy servidora pública, pero también mi esposo tiene su carga de trabajo, entonces no puedo decir, sabes que yo me voy a trabajar y tú te haces cargo de la casa. Entonces tenemos que buscar esos equilibrios en lo personal, ¿sí? No solamente en lo administrativo, sino en lo personal. Y yo creo que ese es el reto, el reto más grande que tenemos como sociedad, no generar mujeres cansadas, no generar mujeres agotadas, generar mujeres empáticas, propositivas, con energía, que nos permita tener servidoras públicas eficaces, eficientes y con muchas ganas de hacer la diferencia. Eso es lo que tenemos que buscar, más allá de teorías y cosas, o sea, tener las ganas de hacer la diferencia. Gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Pues precisamente este tipo de ideas, de pensamientos, de experiencias enriquece nuestros foros, ¿no? La diferencia de opiniones, de contextos, es muy importante conocer pues estas diferentes experiencias, cómo lo vivimos las mujeres, ¿no? En el sector público. Muchísimas gracias, secretaria. Continuamos con Lucila. Lucila, ¿qué desafíos te encuentras por allá como órgano interno de control en el municipio de Jacona? Compártenos, por favor. Buenos días. Saludo a las participantes de este webinar y a las personas que nos acompañan a través de la transmisión del mismo. Comenzaré señalando que hay distintos instrumentos que ya establecieron las bases para el reconocimiento de hombres y mujeres con los mismos derechos en la participación en la vida tanto pública y política. Sin embargo, las mujeres nos enfrentamos a la segregación profesional, a los estereotipos y las costumbres, razón por la cual es aún necesario cambiar las maneras de pensar y garantizar que los mismos derechos y oportunidades laborales los tenemos ambos géneros, para lo cual debemos incentivar a las mujeres precisamente para alcanzar ese máximo potencial, como nos lo mencionaba la licenciada Azucena. El papel como mujer se ha venido revalorizando a nivel mundial, con lo cual ha cobrado mayor importancia en estos últimos años, impulsando incluso esa inclusión. Prueba de esto es la aprobación y la adopción en las agendas internacionales en los cuales se promueve la participación tanto en los ámbitos políticos y económicos. En cambio, también las mismas legislaciones han permitido que se vayan ocupando cargos en los que tradicionalmente estaban ocupados por los varones. Por ejemplo, en nuestro país, las reformas legislativas han impactado en la toma de decisiones no nada más a nivel federal, sino también estatal, incluso en lo municipal. Pero la importancia como mujeres en la toma de estas decisiones es una parte central para poder lograr esa justicia de género. Nuestra presencia en las funciones de liderazgo dentro del servicio público debe de aumentar esa probabilidad para que nuestras necesidades se vean consideradas precisamente en la toma de decisiones, con lo cual va a permitir contar con una diversidad necesaria para desarrollar políticas incluyentes
y poder tener modelos a seguir que promuevan mayores niveles de participación dentro y que ese talento femenino se vea dentro de las nuevas generaciones. ¿Cuál sería el propósito? Pues desempeñar cargos dentro de la administración pública y que se vean fomentando los mismos para que vaya acrecentándose el mayor porcentaje de participación de las mujeres dentro de la toma de decisiones y de cargos de dirección. Razones por las cuales considero que es necesario que vayamos afrontando los desafíos que se nos presenten en el día a día, a efecto de que a lo largo de nuestra labor cotidiana, seamos más las mujeres que nos postulemos a ocupar cargos de dirección dentro del servicio público. Muchísimas gracias, Lucila. Pues también muy valiosa tu percepción desde el municipio de Jacona. Les comento que estamos grabando la sesión de manera directa, pero estamos teniendo un inconveniente en Facebook que no nos deja transmitir en vivo. Lo vamos a subir de cualquier forma ya grabado y en cuanto se logre, eh, a mí me aparece aquí en la ventana que sí se está transmitiendo, pero al parecer hay algunos inconvenientes. Sabemos que la tecnología no es infalible, ¿no? Hasta hace un par de días se cayó Facebook, ya han tumbado WhatsApp y redes que son internacionales, entonces pues nada más un poquito de paciencia mientras acá el equipo tecnológico resuelve este detalle técnico. Mil disculpas, pero estamos grabando y lo subiremos y se empezará a transmitir en cuanto se resuelva este detalle. Aunque a mí me parece que ya está en vivo transmitiéndose, al parecer hay personas que no lo pueden visualizar, estamos revisando. Sin embargo, vamos a continuar con la dinámica por respeto a sus tiempos, quedará grabado y de todos modos replicaremos en nuestras diversas redes sociales. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta que va dirigida igualmente en el mismo orden. Em, Aquí comenta que es un complot de los hombres, ¿verdad? Que no quieren que nos escuchen las demás mujeres. Gracias, secretaria. Bueno, la siguiente pregunta. Respecto a los estudios en los que se señalan los efectos y participaciones diferenciadas de la corrupción entre hombres y mujeres, ¿cuáles serían los espacios que ustedes identifican de mayor vulnerabilidad para las mujeres desde su ámbito, como víctimas de corrupción o al ser presionadas de participar en algún acto de corrupción? ¿Consideran que en un menor número de mujeres protagonizan actos de corrupción en comparación de los varones? ¿Se debe al techo de cristal? Es decir, a un número limitado de mujeres con responsabilidades públicas. Comenzamos con Paulina, por favor. Gracias, Bien. gracias, Miriam. Ahí estoy ya. Pues digo, la verdad, muy interesante las posturas en la reflexión pasada. Como bien comentas, creo que es importante la diversidad de opiniones, pero creo que es bien importante contextualizar y ver cuáles son los datos, cuál es la evidencia global, ¿no? En los distintos temas. Y precisamente para esta pregunta, también creo que son necesarios los datos que nos permitan precisamente contextualizar estos espacios de mayor vulnerabilidad para las mujeres. La encuesta de calidad de impacto gubernamental, la ENSIG, que también, bueno, produce el INEGI, dice que el 53% de las personas, o sea, de toda la muestra, perciben como muy frecuente la corrupción, ¿no? Y al meterse ya en estos microdatos, en el contacto de este 53%, perdón, de toda la encuesta, 53% son mujeres, ¿no? Que la perciben como muy frecuente. Y ya si te metes a los microdatos, en el contacto con algún servidor público es en el que más están expuestas a tener experiencias de corrupción. También, obviamente, en cuanto a los trámites que realizan en mayor medida las mujeres por la labor que desempeñamos, es donde la mujer también es víctima en mayor porcentaje con respecto a los hombres, y voy a poner los datos. Por ejemplo, en cuanto a la atención médica,
65% mujeres, 35% hombres, ¿no? Trámites para educación pública, el 79% representan las mujeres y el 21% los hombres. En cuanto a los servicios municipales, también ahí está un poquito más parejo, el 52 mujeres, 48 hombres. Y en trámites de registro civil, ¿no? O administrativo, 55 mujeres y 45 hombres. Sin embargo, también la denuncia, ¿no? Ya que presentaste actos de corrupción o estuviste mucho más vulnerable, pues, ¿qué pasa después, no? La denuncia es otro espacio de vulnerabilidad en la que, de manera general, 84% de la población que sufrió un acto de corrupción no denunció. Pero ya que lo abres por sexo, se obtiene que poco más del 60% fueron mujeres. Y digo, aquí se puede como analizar de muchas aristas, pero las barreras de la denuncia, pues también destacan que las víctimas que presentaron un acto de corrupción o que presenciaron un acto de corrupción, el 30% contestaron que porque es inútil y no le darían seguimiento, el 21% que por ser una pérdida de tiempo y el 13% por corrupción, ¿no? Porque la corrupción es una práctica muy, muy común. Por otro lado, la tasa de éxito para la extorsión también es mayor a las mujeres con respecto a los hombres. El 58% de las mujeres que no denunciaron es porque dieron regalos o algún tipo de dinero o de intercambio, ¿no? Hay otra cifra bien relevante que es sobre la extorsión sexual. Este es de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, en donde dice que el 34% de las mujeres encuestadas en México han sido víctimas o conoce alguna víctima de extorsión sexual, ¿no? Y bueno, pues finalmente la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública nos dice que la incidencia delictiva de los delitos sexuales, o sea, violación, hostigamiento o intimidación, en las mujeres es mucho mayor. Únicamente el 10% de las mujeres tiene conocimiento de acciones llevadas a cabo por su municipio o localidad para mejorar estas acciones, ¿no? Entonces, pues entender cómo la corrupción afecta también de manera distinta a los hombres y a las mujeres a través de estos sesgos de género es de vital importancia para corregir estas desigualdades estructurales que además afectan, como ya lo veíamos, de manera desproporcionada a las mujeres. Muchísimas gracias, Paulina. Pues es muy importante tener esta visión nacional, un poquito más global o general de la perspectiva que se tiene desde la Secretaría Ejecutiva Nacional. Ahora, si nos puedes compartir, Janet, en Quintana Roo, ¿cuáles consideras que son los espacios donde se identifica mayor vulnerabilidad para las mujeres como víctimas de corrupción o ser presionadas de participar en actos de corrupción? Janet, por favor. Sí, muchas gracias. La pregunta es muy interesante porque nos lleva a hacer como análisis diferenciado respecto a, por ejemplo, estadística disponible. Si bien existe estadística mucho más disponible o hay más información respecto a la experiencia de las mujeres como víctimas de corrupción, no así para lo que supone las mujeres como protagonistas de actos de corrupción o participantes de este tipo de conductas. O sea, es, digamos, la mujer en diferentes roles o en diferentes escenarios, ¿sí? Una como víctimas de corrupción y otra como protagonista o participantes de. En lo que supone lo segundo, no existe una evidencia estadística suficiente para que podamos hacer afirmaciones en este sentido respecto a si las mujeres suelen incurrir menos o más en actos de corrupción. Realmente estamos frente a un panorama aún muy incipiente en cuanto a la generación de estadística. Lo que sí se ha superado, se ha trascendido, es esta visión esencialista o naturalista de que las mujeres por naturaleza son menos corruptibles, ¿no? Porque de alguna forma la conducta de las mujeres se ha visto influenciada o inhibida por la socialización de género, esto es por mandatos socioculturales en donde se dice que las mujeres debemos ser buenas o somos más honestas, no cometemos corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma hay estos mandatos, pero insisto, realmente no tenemos todavía
información estadística suficiente como para confirmar o afirmar estas suposiciones de que las mujeres suelen protagonizar más o menos actos de corrupción. En lo que respecta a, también es importante señalar que los acuerdos de corrupción a gran escala pues se dan en contextos extrainstitucionales en donde las mujeres, por estas cargas que tienen en su vida, en su día a día, no suelen participar. Es decir, estos acuerdos de corrupción a gran escala pues se suelen dar en el bar, cuando sales de la oficina, ¿no? En la borrachera, etcétera, en estos espacios en donde por los roles que históricamente ha asumido la mujer, no suele participar o no ha solido participar en estas decisiones. A su vez, históricamente las mujeres no han estado en los puestos de toma de decisiones estratégicas o de poder, ¿no? Entonces, pues esto afecta la estadística o esta percepción que se tiene sobre ello. Ahora, volviendo al tema de las mujeres como víctimas de corrupción, bueno, pues aquí ya Paulina nos daba estadística muy interesante sobre la experiencia de las mujeres en trámites, servicios, programas. Hay que reconocer que han sido las mujeres quienes están al frente en los trámites para ser beneficiarias, por ejemplo, de programas sociales. Esto las vulnera mucho más, ¿no? O las mujeres habitualmente las que están tramitando ciertos servicios públicos, lo que hace que las vulnere más. Por ahí algún tiempo estuvo circulando un dato sobre el altísimo impacto que tiene en la economía doméstica de las mujeres este tipo de corrupción, ¿no? O de, vamos, esta vulnerabilidad de las mujeres quienes están al frente del hogar en su experiencia de trámites y de servicios públicos. Entonces, bueno, la importancia de distinguir estos dos escenarios, ¿no? Respecto a las mujeres ante la corrupción. Gracias. Muchísimas gracias, Janet. Ahora continuamos con la licenciada Azucena. Licenciada, ¿usted qué nos puede comentar respecto a pues los efectos y participaciones diferenciadas de la corrupción entre hombres y mujeres? ¿Cuáles considera aquí en Michoacán que serían los espacios donde se identifica mayor vulnerabilidad de las mujeres como víctimas de corrupción? Y si considera que un menor número de mujeres protagonizan actos de corrupción en comparación con los varones. Mira, yo creo que son dos puntos muy importantes. Nuestra captación de trámites, por ejemplo, lo hacemos en receptorías de renta, en ventanillas de pagos, en servicio de expedición de actas de nacimiento, en el registro público de la propiedad. Son áreas donde hay muchísimas mujeres y donde también hemos detectado que hay un sinnúmero de actos de corrupción y donde también hemos detectado que la gran mayoría de los usuarios o un porcentaje muy alto de los usuarios son mujeres. ¿Por qué? Porque muchas veces somos quienes acudimos a hacer los trámites, ¿sí? Vamos a pagar nuestro predial, vamos a pagar nuestra tenencia, vamos a pagar porque aunque tengamos un marido y que los dos tengamos vehículos, generalmente nosotras las mujeres somos las que nos organizamos y vamos y pagamos la tenencia de los vehículos, el predial. Nosotros hemos estado implementando el pago digital porque hemos detectado que el pago directo a la cuenta a través de lo digital nos permite eliminar pero es en general. No te podría decir yo que hay una mayor incidencia de hombres o una mayor incidencia de mujeres, porque finalmente debemos de entender que es un servicio que se presta y que no tenemos desagregado, como bien decía Janet, no tenemos desagregado estadísticas, ¿sí? De cuántos actos se hacen por mujeres, porque además tampoco somos el mismo número de mujeres y de hombres en el servicio público. ¿Sí? O sea, podemos decir, hay menos actos de corrupción de mujeres, pero también somos menos mujeres, ¿sí? Tendríamos que checar todas esas variables. Lo que sí te puedo decir es que ser corrupto
es una decisión que tomamos y que debemos evitarla. Y yo lo que sí te puedo decir es que cuando realizamos talleres, cuando realizamos actividades de prevención, vemos muchísima disponibilidad de las mujeres a mantener orden, ¿sí? Salimos mejor calificadas, a lo mejor porque tenemos una vocación de hacer las cosas bien, pero eso no quiere decir que seamos inmaculadas y que no vamos, porque también lo hemos visto a nivel nacional, también lo hemos visto en medios, que también las mujeres estamos involucradas, desafortunadamente, en hechos graves de corrupción. ¿Qué es lo que te puedo yo decir desde mi experiencia? Que si tú llegas con ganas de hacer bien las cosas y caes a un lugar donde la corrupción es el día a día, sean hombres o sean mujeres, vas a verlo como una naturalidad, ¿sí? Se te va a hacer una naturalidad en el servicio los actos de corrupción. Entonces, como servidores públicos, como mujer, tenemos que tomar la batuta y decir, esto está mal, esto no se debe de hacer, tenemos que señalarlo. Y encontramos empatía en otras mujeres, en otros hombres también, pero curiosamente cuando se señala el problema, cuando se señala la solución y cuando se ponen cartas en el asunto, yo sí he visto, sin que tengamos las estadísticas, que a las mujeres nos cuesta menos trabajo reencauzarnos, ¿sí? A las mujeres nos cuesta menos trabajo hacer las cosas bien. Y yo creo que esa es una formación que tenemos que fomentar y que las mujeres nos convirtamos en factor de honestidad en los sectores donde estamos trabajando. Eso sería una buena estrategia de trabajo, porque te digo, si no, o sea, la corrupción no tiene género, la corrupción es masculina, es femenina, y lo que tenemos que hacer es erradicar ese problema. Muchísimas gracias, secretaria. Totalmente de acuerdo que la corrupción pues es un problema que nos aqueja a todos y que todos podemos ser vulnerables. Sin embargo, pues también los números cambian, ¿no? De acuerdo con el contexto, como lo hemos estado escuchando con las demás compañeras de la mesa. Muy bien, continuamos con la licenciada Lucila. Lucila, por favor, coméntanos desde tu municipio, desde el servicio público del órgano interno de control ahí en Jacona. ¿Cuáles son los espacios donde observas que se identifica mayor vulnerabilidad de las mujeres como víctimas de corrupción o presionadas de participar en actos de corrupción? O si consideras que las mujeres protagonizan en un menor número actos de corrupción en comparación con los varones. Considero que la integridad de una persona ante posibles hechos de corrupción puede analizarse más en función de la oportunidad que del género. Sin embargo, en cualquier espacio, ya sea en el sector público o en el privado, se puede tener la fragilidad y la presión para ser víctima de corrupción. Pero no obstante lo anterior, quiero señalar que al ser un fenómeno social, político y económico demasiado complejo, nos afecta como mujeres especialmente por la situación de vulnerabilidad, ya que las estructuras jerárquicas que se rigen por las estructuras masculinas y las reglas masculinas, así como el prototipo del empleado, al señalar que el empleado ideal sigue siendo el varón. Esto a nivel cultural y organizacional pugna porque la persona que pretende escalar en una estructura piramidal realice una sesión completa de esa vida personal. Me explico. Debemos impulsar desde los gobiernos medidas que permitan avanzar en el quiebre del techo de cristal y lograr una sociedad más justa y equitativa, a fin de conseguir que el principio de igualdad entre hombres y mujeres sea no solo desde un ámbito formal, sino efectivo, porque como lo dije anteriormente, la legislación ahí está, pero tenemos que hacerla práctica, tenemos que hacerla efectiva, porque
pues sí, todavía no llegamos a lo ideal que sería ese 50%. ¿Qué es lo que debemos de realizar? Aumentar esa participación de las mujeres en todos los entornos para el combate precisamente a la corrupción, para cerrar esas brechas que hoy perduran entre hombres y mujeres a través de la capacitación y el respeto y sobre todo esa inclusión que nos hace tanta falta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Lucila. Muy bien, continuamos con nuestra siguiente ronda de preguntas. Em, la siguiente temática es, ¿qué pueden comentarnos sobre las acciones concretas que realizan en cada una de sus instituciones para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas y programas de implementación anticorrupción? Comenzamos con Paulina, por favor. Gracias, Miriam. Bueno, pues digo, este tema creo que ya lo hemos comentado en este tipo de, de sesiones, pero la verdad es que es pues fundamental para hacer hincapié en que el desarrollo precisamente de programas de implementación anticorrupción tienen que tener esta perspectiva, ¿no? La Política Nacional Anticorrupción, que fue desarrollada en 2018, bueno, aprobada por el Comité Coordinador, pues como ya saben, es la hoja de ruta del Estado mexicano para la atención del problema público de corrupción en el país. Y pues aquí se reconoce que la corrupción contribuye a aumentar las desigualdades en la ciudadanía, especialmente en grupos vulnerables, ¿no? Así como impunidad en la solución de violaciones a derechos humanos. Por lo tanto, pues uno de sus ejes transversales son los derechos humanos y este eje deben de entenderse en el marco de la política como una amplia directriz que debe guiar y permear en los enfoques de atención del problema mediante las prioridades de la política. Desde luego, una parte importante del derecho, de los derechos humanos, pues es la perspectiva de género, y esta perspectiva se adopta por la Política Nacional Anticorrupción de manera explícita en el eje estratégico 4, que tiene que ver con la relación con la sociedad, y en dos prioridades específicas también. Y bueno, ya que contamos con un programa de implementación, esto se hace mucho más visible, pues se retoma en 5 estrategias y para la concreción de estas estrategias se establecieron 6 líneas de acción que, repito, está explícita la perspectiva de género en distintos ámbitos. Bueno, y pues con esto creemos que se van articulando pues un entramado de acciones de política pública que permiten hacer sensible esta problemática y que también pues atajan puntos medulares en el vínculo entre la corrupción y las desigualdades de género. Eh, Cabe mencionar que como apoyo a los sistemas estatales anticorrupción se elaboró una guía para diseñar programas de implementación, como lo decía al inicio de mi participación, y puntualmente recomendamos dos cuestiones. La primera es que de forma explícita se adopte la perspectiva de género y que de manera específica se indique la importancia de destacar que la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos pues, son principios transversales que se deben de integrar en cada una de las etapas del proceso de integración, ¿no? Del mismo programa. Y también que el lenguaje incluyente o inclusivo pues debe ser una característica dentro de los programas, tanto en los borradores como en productos finales, ¿no? Y bueno, finalmente, en las 5 etapas también establecidas en la guía para el desarrollo de estos programas de implementación, creemos que como parte de la fase de planeación, pues es importante incluir un glosario con esta perspectiva de género. En la de participación, que se incluya diversidad, que se indique, pues, que en estos talleres o en estas mesas que se hacen de integración, pues incluya la transversalización de esta perspectiva a lo largo de los ejes, de las estrategias, de las líneas de acción. Y pues ya en la faceta de la validación se recomienda que las organizaciones que reconocen la importancia del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género participen, ¿no? Que sean actores dentro pues de este programa para que se ejecute pues con este enfoque. Muchísimas gracias, Paulina. Continuamos con Janet.
Janet, repito la pregunta. ¿Cuáles son las acciones concretas realizadas en tu institución o las instituciones que conforman el Comité Coordinador y órgano de gobierno del Sistema Estatal de Quintana Roo para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la política y en los programas de implementación anticorrupción? Sí, gracias, Miriam. Pues contarles que cuando iniciamos la política anticorrupción y el programa de implementación, fuimos muy conscientes en el marco de las atribuciones que tenemos en la Comisión Ejecutiva, de la importancia de que la política anticorrupción y el programa de implementación fueran un precedente respecto a cómo debía guiarse o debían guiarse cada una de las instituciones del sistema. Y sí quiero destacar que fuimos muy rigurosas y rigurosos en el desarrollo, en el diseño de estos instrumentos, y que se hizo un esfuerzo muy importante por incorporar esta herramienta metodológica a la que le llamamos perspectiva de género, y que cruza por hacer análisis diferenciados. Nos encontramos también pues con un panorama desértico en términos de estadística, o sea, indicadores había muy pocos, no solo desagregados por sexo, sino aquellos indicadores que nos permitieran analizar las problemáticas de esos grandes 4 ejes que son los pilares de la política anticorrupción. O sea, realmente nos encontramos con un panorama estadísticamente desolador para poder hacer diagnósticos robustos con perspectiva de género, pero esto se intentó compensar con el diseño de estrategias, de líneas de acción, de indicadores que no escatimaran en mencionar la perspectiva de género como enfoque permanente. En nuestra política pública vemos todos los contenidos como territorio con perspectiva de géneros. Esto sí es algo importante porque en las conversaciones con, por ejemplo, el comité coordinador se nos cuestionaba, bueno, ¿cómo una plataforma ciudadana de denuncias con perspectiva de género, ¿no? Entonces, todo proyecto en materia de anticorrupción es susceptible de que se le incorpore o de que adopte la perspectiva de género, y en ese sentido todo el diseño de nuestro instrumento hace una mención explícita al enfoque de derechos humanos y esta perspectiva. Ya luego entonces en la fase de implementación pues tenemos que ponernos esas lentes de la perspectiva de género en cómo ahora estamos haciendo, implementando los proyectos. Por otra parte, quiero contarles rápidamente una experiencia que creo que es muy destacable y que impulsó el CPC en el marco de su atribución para integrar la terna para la secretaría, la persona que ocuparía la secretaría técnica del sistema anticorrupción. Y en el marco de esta atribución que tiene el CPC, pues desarrollamos con el liderazgo importantísimo y valiosísimo de nuestra compañera Mariana Bello, activista, feminista y una gran experta en materia de género, desarrollamos la metodología para integrar esta terna de las personas que habrían de postularse para esta Secretaría Técnica. Y en esa metodología, contarles que incorporamos una acción afirmativa que fue que en esa terna había de haber al menos una mujer. ¿Sí? En esa terna tendría que haber al menos una mujer ocupándola. Entonces, bueno, pues el día de hoy tenemos una mujer al frente de nuestra Secretaría Ejecutiva, y en gran medida esto ha sido resultado de un proceso muy sensible respecto a la perspectiva de género y a quien debía de ocupar este cargo tan importante. Entonces, bueno, pues estas dos experiencias. Muchísimas gracias, Janet. Muy enriquecedor también tu aportación sobre la perspectiva de género, que pues es un gusto, ¿no? Que se empiecen a ver algunas acciones en los diferentes escenarios de nuestro país. Secretaria Azucena, igualmente, si nos puede comentar algunas acciones concretas realizadas desde su institución para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la política y programas de implementación anticorrupción. Mira, yo creo que las políticas que se desarrollan en cada dependencia le obliga mucho a los titulares cuidar la perspectiva de género.
porque los programas, por ejemplo, en gobierno del estado tenemos apoyo para las mamás, para las jefas de familia cuidadoras de personas, de niños enfermos de cáncer. Tenemos un programa para las mujeres que tienen cáncer de mama, donde también se les apoya con recursos para su tratamiento. Y tenemos directamente en la Contraloría una línea naranja, un buzón naranja, donde nosotros recibimos denuncias directamente de las servidoras públicas que se sienten violentadas por razón de su género. Y aquí a mí sí se me hace muy importante porque, y es ahí donde te digo que tiene mucho que ver el criterio de las personas, porque cuando yo llegué, empezamos a revisar cómo se estaban resolviendo estas denuncias que se presentaban en el buzón naranja y veíamos que incluso unas las archivaban por mayoría de votos. No, es que fuimos y levantamos una encuesta y no, votaron porque no había. O sea, si no es votación, o sea, con una persona que se diga violentada, existe la violencia. Tenemos unos talleres de la niñez por la honestidad y la igualdad y los días 25 de cada mes hacemos conciencia con los servidores y las servidoras públicas, que es nuestro día naranja, el día 25 de cada mes, para visibilizar la violencia. Pero también capacitamos a los servidores públicos para concientizar del tema de la necesidad de que las administraciones públicas sean paritarias y que se respeten los derechos de las mujeres que trabajamos en el servicio público, pero aparte, buscamos los vínculos. Desgraciadamente, en nuestra normatividad no podemos o no tenemos atribuciones para actuar directamente en muchos de los temas que se nos presentan. Y lo que hacemos para precisamente, a veces la falta de normatividad también permite la corrupción. Entonces, lo que nosotros buscamos es aliados, estrategias, métodos, formas para poder combatir todos los delitos de corrupción que tengan como objetivo vulnerar el servicio público de las mujeres, acoso, hostigamiento, violencia incluso hasta física que se llegue a ejercer en contra de las servidoras públicas. Entonces buscamos cómo sí se sientan atendidas, cómo sí se sientan acompañadas. Tenemos muchas mujeres servidoras públicas que hacen su jornada en la noche, en las noches en los hospitales, en la noche en el servicio de vigilancia. Entonces, son situaciones de luego oculta realización, que se buscan esos espacios donde no sea visible esos actos que se están haciendo en contra de las servidoras públicas. Y hay que visibilizarlo. Ustedes van a decir que tiene que ver la corrupción con una cuestión de acoso, mucho, porque nos estamos encontrando que son los servidores públicos que hacen uso del cargo, de los beneficios que tienen de su encargo para obtener un beneficio que tiene que ver con la vulneración de otra persona en su espacio de trabajo, en su espacio de supervivencia económica. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos, pero sobre todo la política de que no somos, no somos fáciles de convencer de que ay, qué bonita, ay, qué chulita, no, o sea, somos servidoras públicas, somos personas, somos servidoras públicas y no estamos en el espacio que estamos nada más por estar. Estamos desempeñando una función, estamos haciendo un trabajo, nos tienen que visibilizar como personas eficaces, eficientes y tienen que respetar nuestros espacios. Entonces, es una serie de actividades que finalmente tratamos de que esta lucha de combatir la corrupción sea a todos los niveles, ¿no? O sea, que entendamos que lo que nos afecta a las mujeres no solamente nos afecta a las mujeres, afecta a la sociedad. Eso sería todo. Muchísimas gracias, secretaria.
Continuamos con Lucila. Lucila, ¿qué puedes comentar acerca de las acciones concretas que realizan desde tu ayuntamiento para lograr la transversalidad de perspectiva de género en la política y en los programas de implementación anticorrupción? Y se han analizado los procedimientos y mecanismos que rigen la vida institucional, proponiéndose y trabajando sobre la normatividad que los regule con perspectiva de género. Asimismo, se han venido efectuando la implementación de programas que favorezcan esa capacidad para abordar la equidad del género. Se ha realizado a través de capacitaciones, talleres e incluso el acompañamiento por parte de las áreas correspondientes. Obviamente, todo esto implica un cambio en los métodos de trabajo de todas las áreas que conforman la administración pública. Es por esto que las políticas de igualdad resuelven los problemas y las necesidades de las mujeres como resultantes de la desigualdad que existen entre el género. Es como se ha venido trabajando, precisamente ir implementando y concientizando a los servidores públicos sobre las necesidades que se tienen de esta perspectiva de género. Obviamente, este cambio de la transversalidad de género, pues que se vaya fomentando en tales políticas específicas, pues añade una reorganización en el proceso de la elaboración de las propias políticas públicas para que los involucrados tengan en cuenta la perspectiva de género. Obviamente requiere de tiempo y de maduración en estos procesos. Es lo que se ha venido implementando dentro de aquí del ayuntamiento. Muchísimas gracias, Lucila. Gracias a todas por estas respuestas tan enriquecedoras para la sociedad michoacana y en general para quien nos esté observando desde nuestras redes sociales. Les envié ya el enlace de Facebook, ya se resolvió el complot que nos estaban haciendo los hombres y ahora sí se está transmitiendo de manera directa y en vivo. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con el diseño institucional de los sistemas nacional y estatales anticorrupción, por lo que hace a la función colegiada y coordinada entre las distintas instituciones. Es decir, ¿cómo ven ustedes la diferencia en el comité coordinador y en el comité de participación ciudadana y en la parte municipal con Lucila? ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres en estos órganos colegiados de los sistemas? Por ejemplo, a nivel nacional, ¿cuál es la proporción o el número o el porcentaje de hombres y mujeres que tienen puestos de toma de decisiones o que tienen que participar en procesos deliberativos? Comenzamos con Paulina, por favor. Sí, gracias. Pues mira, al 31 de diciembre del 2023, en las secretarías ejecutivas de los sistemas estatales anticorrupción estaban conformadas por 13 mujeres y 18 hombres. Y por la parte de los comités de participación ciudadana, de 160 designaciones que tendría que haber en los CPCs, se han realizado 104 nombramientos y de estos 104, 58 son mujeres y 46 son hombres. Ya comentaba Janet, ¿no? En cuanto a estos procesos de convocatoria y selección. Y bueno, en el caso de la selección de integrantes de comités de participación ciudadana, la normatividad, tanto la federal como las estatales, considera la paridad de género. Sin embargo, en los titulares de las secretarías ejecutivas no se considera un criterio y entonces queda pues a cargo de los EPCs y de estos mecanismos para pues generar criterios de alternancia, de paridad de género en la terna de selección, pero la verdad es que las metodologías internas que se han propuesto a lo largo de lo que lleva el Sistema Nacional Anticorrupción los han considerado, como ya ponía el ejemplo de Quintana Roo. Precisamente Quintana Roo y Zacatecas se distinguen por contar con el mayor número de mujeres en sus EPCs. Y pues también creo yo que para entender cómo la corrupción afecta de manera distinta a los hombres y a las mujeres a través de estos sesgos de género, pues es muy importante corregir
las desigualdades estructurales, ¿no? Que afectan, como ya decíamos, de manera desproporcionada a las mujeres. La política nacional, como ya comentaba en la participación pasada, establece 5 puntos fundamentales en materia de género y corrupción. La primera es que hay que proteger a las y los denunciantes de la corrupción y especialmente a las mujeres, porque como ya decían, creo que hace 2 preguntas, pues las mujeres tenemos mucho más riesgo al momento de perder nuestro trabajo, ¿no? Entonces, son menores los salarios y por lo tanto hay mucha más mayor movilidad profesional. Entonces, es muy importante proteger en mayor medida a las mujeres. Los servicios profesionales de carrera también pues, deben de garantizar la igualdad en el acceso a las mujeres al poder público. También otro elemento que establece la política nacional es que la promoción de programas presupuestarios con enfoque de género y gestión de riesgos de corrupción nos permiten precisamente o nos ayudan a generar este tipo de datos de estadística que después pueden pues incidir en la toma de decisiones. Fomentar también la participación de las mujeres en la vida pública a través de los comités de participación ciudadana. Y finalmente, que la formación cívica y ética, así como en materia de integridad y derechos humanos, pues es necesaria, como ya también lo comentaba Azucena, a lo largo pues de los años, ¿no? O sea, del año, pero también en todas las instituciones, no únicamente en las instituciones que tienen que ver con trámites o que llevan un acceso a servicios públicos y demás. También otros datos importantes en cuanto a las entidades federativas es que Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas consideran el principio transversal de perspectiva de género en sus políticas estatales anticorrupción. Además de los 4 estratégicos, ¿no? Como de corrupción, sustantivos de corrupción, tienen un principio transversal. Entonces, bueno, esto es pues también muy importante para que al momento de desagregar la información y generemos indicadores a partir de la evidencia y las acciones que se van realizando en cuanto a la ejecución de los programas de implementación y sus políticas, pues también se tenga desagregada por género, por sexo y tengamos pues este tipo de información. Digo, creo que para esto tal vez cerraría que hay que estar como muy conscientes de la necesidad de reforzar esta perspectiva en todos los instrumentos de política pública del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Como ya les digo, que se delimiten mucho más, con mucha más especificidad las acciones, ¿no? Concretas, quiénes son las instituciones responsables de implementarlas y pues que sea explícito la estrategia en cuanto a la perspectiva de género y de enfoque de derechos humanos que se pretende marcar. Muchísimas gracias, Paulina. Continuamos con Janet. ¿Nos puedes compartir cómo se vive la diferencia o el porcentaje entre hombres y mujeres en el comité coordinador, en el comité de participación ciudadana del sistema estatal de Quintana Roo? Sí, Miriam, con gusto. En mi intervención me gustaría como dividirla en 2 partes. Una, esta parte más de cultura institucional y luego otra vez tocar un poco lo que tiene que ver con política pública. Ambas dimensiones son muy importantes en la incorporación de la perspectiva de género en nuestras instituciones y en la arquitectura de los modelos de los sistemas anticorrupción. En cuanto a cómo están conformados o integradas nuestras instituciones, en el caso de Quintana Roo tenemos un comité coordinador integrado por 4 mujeres, una de ellas la presidenta actual del CPC y del Sistema Anticorrupción, y por 3 hombres. Habitualmente habían sido más hombres que mujeres, pero bueno, ahora tenemos un comité coordinador con más representación de mujeres. En cuanto al CPC, somos 4 mujeres y un hombre. Y en la Secretaría Técnica les acabo de contar la experiencia. Ahora tomó el cargo una mujer. Esto en gran medida motivado por la metodología que ideamos desde el CPC para asegurarnos que en la terna de esta secretaría estuviera una mujer, al menos una mujer.
Entonces, quizás como análisis crítico al marco normativo de los modelos de los sistemas anticorrupción y en específico en lo que toca a Quintana Roo, creo que todavía tenemos retos muy importantes en cuanto a los vacíos en nuestra ley del sistema anticorrupción del Estado. Si bien sugiere, por ejemplo, que la integración del CPC se dé con equidad de género, pues esta es una recomendación todavía muy light, ¿no? Para la deuda histórica que aún existe respecto las oportunidades que tienen las mujeres de ocupar este tipo de encomiendas y cargos. Lo mismo pasa con justo la persona que debe de ser titular de la Secretaría Técnica, es decir, tenemos una ley todavía que no logra apropiarse de forma plena de esta perspectiva, asegurando, por ejemplo, acciones afirmativas en el acceso o la designación de cargos en estas instituciones. Tenemos un marco reglamentario, pues que a consecuencia de lo anterior, pues es todavía muy débil en cuanto a perspectiva de género. No podemos asegurar ni afirmar que tenemos protocolos, manuales, lineamientos, entre otros instrumentos en los que se debe de basar la operación y procedimiento de estas instituciones de los sistemas. No podemos asegurar que tengan perspectiva de género, ¿no? Todavía hay un reto y un desafío muy importante en lo que supone cultura institucional, marcos normativos, marcos reglamentarios. Y bueno, por lo que refiere a la política pública, creo que ya lo comenté en mi anterior intervención, se han hecho esfuerzos muy importantes en lo que supone nuestra política pública por insistir en que cada una de las estrategias, líneas de acción e indicadores de nuestra política contenga esta perspectiva de género. El reto es, yo creo, y a nivel nacional es transitar del lenguaje incluyente, que por supuesto es importante porque nos visibiliza, a políticas afirmativas, pero sobre todo políticas transformadoras, que contengan estrategias de intervención que logren revertir esas inercias y atender las causas estructurales de la desigualdad, y que muchas de estas causas estructurales de la desigualdad responden justo a la presencia tan elevada de la corrupción en nuestros entornos. Gracias. Muchísimas gracias, Janet. Pues es un gusto, ¿no? Escuchar que sí prevalece la participación de las mujeres, tanto en el sistema nacional como en Quintana Roo. Secretaria Azucena, ¿qué nos puede comentar acerca de los órganos colegiados en Michoacán? Si esta función colegiada y coordinada entre comité coordinador y comité de participación ciudadana, ¿qué retos ha enfrentado en específico en la toma de decisiones y procesos deliberativos? Si este modelo es favorable o ha sido una condición que pueda ser considerada que obstaculiza su labor. Perdón, es que me falló un poquito la conexión. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que te ha tocado, te ha tocado el trabajo coordinado. Quiero compartirles que tenemos 3 integrantes del sistema en el pleno, que son de los municipios, los 3 son hombres. Todos los integrantes son hombres, las únicas mujeres somos la compañera Miriam y yo dentro del sistema, pero creo que tenemos una excelente vinculación. Creo que hemos logrado sensibilizar la participación de las mujeres en los temas anticorrupción, pero sobre todo estamos muy conscientes de que nos faltan muchos temas de participación ciudadana, muchos temas de que de verdad asumamos como nuestra la valía que tenemos en esta lucha anticorrupción. Somos muchas mujeres muy preparadas aquí en la administración pública en todos los niveles.
Tenemos un poder judicial con muchísimas mujeres son secretarias de acuerdo, muchísimas mujeres son jueces, muchísimas mujeres son magistradas. Tenemos un tribunal de justicia administrativa donde hay muchas mujeres, pero a mí lo que me gusta y lo que estamos viendo y lo que hemos estado trabajando con Miriam es que nos estamos encontrando con compañeros cada vez más involucrados en la necesidad de las políticas incluyentes, en la necesidad de que el combate a la corrupción tenga cara de mujer. Digo, no en balde la Temis es mujer. Entonces, sí hemos encontrado esa empatía. Entonces, ¿qué tenemos que reivindicar? El trabajo de las mujeres en la lucha anticorrupción. Las mujeres somos muy decididas, somos muy eficientes, somos muy eficaces cuando decidimos combatir la corrupción y tenemos que dar esa cara de firmeza, esa cara de terquedad, de decir aquí la corrupción no va a pasar. Los derechos de las mujeres en los distintos ámbitos productivos se ven muy afectados por la corrupción, así como los derechos de cualquier persona. O sea, cuando se construye mal una escuela, cuando se construye mal un puente, cuando se hace un acto de corrupción en obra pública, nos afecta a todos, a hombres y a mujeres. Pero nos afecta más a las mujeres cuando se trata de una escuela, porque las niñas es más complicado que se trasladen a otra población a estudiar. Entonces, sí nos pega la corrupción como género, claro que nos pega. Entonces, tenemos que seguir visibilizando. Yo les insisto mucho en que no es sencillo porque luego queremos pensar que no pasa, pero sí tenemos que decirles a las compañeras servidoras públicas que el combate a la corrupción también debe de ser, así como luchamos por obtener el voto, así como luchamos por obtener el 50% en los cargos de elección popular, en las presidencias municipales, en las diputaciones, así como estamos pidiendo administraciones paritarias, así también tenemos que pedir que se acabe la corrupción, porque al ser las mujeres una población vulnerable, ya no hablamos de mujeres indígenas jóvenes, de mujeres indígenas niñas, la mala política de las políticas públicas nos va a afectar a nosotros más, a las mujeres. Entonces sí tenemos que hacer esa sensibilidad. Afortunadamente en la Contraloría también tenemos la parte donde revisamos las políticas del Estado. Entonces, nosotros aquí en la administración estamos luchando que realmente esta administración sea una administración donde tengamos políticas públicas paritarias. Entonces, eso es lo que estamos buscando, que el combate a la corrupción sea integral y que las mujeres participemos activamente en ese combate a la corrupción, desde nuestras trincheras y desde nuestras aportaciones, ya sea como servidoras públicas o como personas que acudimos a solicitar un servicio. Y yo aquí lo que les insisto mucho es que no porque seamos personas servidoras públicas, dejamos de ser personas. Entonces, la corrupción es un boomerang. Ahorita la realizamos y al ratito nos alcanza. O sea, no podemos desvincularnos de esa función de decir, ya soy servidor público, ya tengo una función, me voy a desvincular de mi parte de ciudadano. No, seguimos siendo ciudadanos. Y como tales tenemos doble responsabilidad porque tenemos una cara, tenemos una palestra, tenemos un escenario donde podemos luchar en contra de la corrupción o podemos ser omisos y eso sería el peor error que podemos cometer. Gracias. Muchísimas gracias, Azucena. Efectivamente, pues nos toca a Azucena y a su servidora ser parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán como únicas mujeres, pero como bien dice, hemos tenido eco con nuestros compañeros varones que son integrantes del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador. Se unen a nuestras causas, a nuestros objetivos, a nuestra visión, pero somos poquitas, pero con eco, ¿verdad, Azu? Entonces, yo estoy de acuerdo en que hemos trabajado muy bien con una visión integral, con el mismo objetivo, que es trabajar por el sistema y por la sociedad michoacana.
Muchísimas gracias, Azucena. Continuamos con Lucila. ¿Qué retos te has enfrentado en el Cabildo Municipal en cuanto a la diferenciación entre hombres y mujeres en los procesos deliberativos y de toma de decisiones ahí en Jacona? Bueno, acá, pues les comento, como la mayoría, y ahorita lo acaba de, de mencionar, pues los puestos, la mayoría están representados por varones, con la mayoría de las dependencias, como lo hemos estado analizando. Los retos, pues, obviamente son muchos, pero sí he sentido eco. Yo dentro de lo que viene siendo la Contraloría, eh, pues he hecho valer ahora sí mis puntos de vista, mm, mis atribuciones, no por el hecho de ser mujer, o sea, que haya sentido como algún límite o algo al respecto, no. Sea, no he sentido esa diferenciación, la verdad. Muy bien, muchísimas gracias, Lucila. Pues continuamos con nuestra última pregunta de esta mañana. Entre los objetivos que nos permiten encontrar soluciones a las distintas problemáticas de carácter público y social, se encuentra la participación ciudadana. ¿Qué mecanismos están implementando desde sus instituciones para fomentar la participación, particularmente de las mujeres en el combate a la corrupción? ¿Y cómo propondrían ustedes promover una mayor participación de las mujeres en responsabilidades públicas, específicamente desde las instituciones en materia anticorrupción? Paulina, por favor. Gracias, Miriam. Pues sin duda creo que es la pregunta más difícil porque la participación ciudadana no ha tenido el impacto esperado, ¿no? A nivel de promoción desde las instituciones. Y pues digo, también hay algunos datos en esta materia. Por ejemplo, para la atención a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, se abrieron únicamente 35 espacios en 16 entidades federativas. Sobre igualdad de género y derechos de las mujeres, se abrieron 73 espacios en 21 entidades federativas. Y para la atención a víctima, únicamente 18 espacios en 10 entidades federativas. Entonces, pues creo que sí, el Sistema Nacional Anticorrupción, al tener al centro a la ciudadanía, ¿no? Y que además sean quienes presiden los comités coordinadores, pues es un gran ejercicio en cuanto a la participación ciudadana. Sin embargo, como ya comentaba, pues creo que el impacto no ha sido el deseado. Eh, Me parece que todavía quedan muchos esfuerzos por realizar y pues me gustaría compartirles que desde la CESNA, como parte del plan de trabajo del secretario técnico y un poco a modo de compromiso institucional, este año se va a instalar el Laboratorio Anticorrupción y Género, que pues bueno, tendrá como objetivo desarrollar investigaciones e intervenciones enfocadas a la intersección entre género y corrupción, como comentaba Janet, ¿no? La falta de evidencia también sobre si las mujeres o cuáles son las razones o las principales razones por las que son pueden participar en un acto de corrupción y demás elementos que hemos aquí discutido a lo largo de esta mañana y ahora ya tarde. También, pues, un poco la idea de este laboratorio es, como se ha hecho a lo largo de los instrumentos que desarrolla la CESNA y el Comité de Participación Ciudadana, pues es incluir a todas las voces que deban estar involucradas, ¿no? A academia, expertas en estos temas. Y pues próximamente estaremos compartiendo estos detalles, o bueno, los detalles de este proyecto. Obviamente las invitaremos para que se sumen a este esfuerzo. Y bueno, también comentarles que el año pasado se creó la Dirección de Derechos Humanos y Perspectiva de Género Institucional, también con el objetivo pues de promover que las herramientas, las investigaciones, las políticas, todos los insumos técnicos que se desarrollan aquí en la Secretaría Ejecutiva pues incluyan de manera transversal la perspectiva de género, ¿no? Como les decía, creo que pues digo, hay un compromiso patente por parte de la CESNA en continuar promoviendo esta agenda en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y que también contribuya a disminuir los impactos diferenciados y exacerbados de la corrupción en la vida de las mujeres.
Muchísimas gracias, Pau. Eh, Janet, la pregunta, entre los objetivos que nos permiten encontrar soluciones a las distintas problemáticas, ¿qué mecanismos implementan desde tu institución o desde el sistema para fomentar la participación de las mujeres? ¿Y cómo se promovería una mayor participación de mujeres en responsabilidades públicas, en específico de las instituciones en materia anticorrupción? Sí, gracias, Miriam. Pues respecto a tu primera pregunta, en el sistema anticorrupción del Estado y como parte justo de las atribuciones del CPC, tenemos una red ciudadana anticorrupción con quien tenemos un trabajo cercano, muchísimos retos por delante, pero sí es un mecanismo, consideramos muy valioso para acercar la participación ciudadana o transversalizar, mejor dicho, la participación ciudadana en la agenda anticorrupción, es decir, en la política pública. Sin embargo, los desafíos para asegurar esta participación, especialmente de mujeres, y además con este enfoque o esta perspectiva interseccional de reconocer diferentes niveles de vulnerabilidad, pues tenemos retos todavía muy importantes. ¿A qué me refiero? A que sin duda no hemos conseguido sentar en la misma mesa a las redes y a las personas que conforman colectivos que defienden derechos humanos de las mujeres, la igualdad, etcétera, mejor dicho, en estas mesas en donde se discute, se reflexiona y se toman decisiones en materia de anticorrupción, ¿no? En la mesa del análisis y de las decisiones de la anticorrupción siguen siendo ausentes estos colectivos y estas redes tan importantes. Y esto nos lleva pues a no conseguir esta intersección tan necesaria entre la agenda de igualdad y la agenda del combate a la corrupción. Sabemos que los enormes y sustantivos problemas de desigualdad pues tienen como raíz justo la presencia permanente histórica de la corrupción. Entonces, estos colectivos es muy importante que estén en estas mesas y en ese sentido el sistema anticorrupción tiene un reto latente que conviene que atendamos y atendamos de forma asertiva. Por otra parte, y respecto a tu segunda pregunta, ¿cómo promover una mayor participación de mujeres en responsabilidades públicas? He mencionado ya en intervenciones anteriores la importancia de impulsar políticas e instrumentos normativos del servicio público de carrera, pero con perspectiva de género y derechos humanos, que tomen en cuenta pues criterios de paridad, de alternancia en el ingreso, que reconozcan acciones afirmativas o que las contemplen y que implementen políticas de permanencia y ascenso, ¿no? Y la permanencia, más bien el acceso a la permanencia y al ascenso como uno pues de los principales obstáculos a los que nos enfrentamos o se enfrentan las mujeres para el acceso a estos puestos. Y de forma paralela, pues fortalecer los procesos de las designaciones públicas que nuevamente tomen en cuenta criterios de paridad, de alternancia y de merecimiento, más que de mérito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janet. Continuamos con Azucena. ¿Qué mecanismos están implementando desde tu institución para fomentar la participación de las mujeres en el combate a la corrupción? ¿Y cómo promoverías una mayor participación de mujeres en responsabilidades públicas, específico en las instituciones, de materia anticorrupción? Mira, yo creo que la estrategia más importante que tenemos, nuestra fortaleza, es que hacemos un llamado muy grande a todas las y los servidores públicos a que presenten su declaración patrimonial. Así ya como ciudadano, tú puedes, o sea, como servidor público, tú puedes transparentar tus actos, entregar, y quiero decirte que las mujeres ahí sí presentamos más en tiempo y en forma nuestra declaración patrimonial, somos más cumplidas.
Y otra estrategia que hemos implementado como mecanismo recurrente es solicitar la presentación de denuncias. Si se están cometiendo actos de corrupción y no los denunciamos, estamos cayendo en un vacío, estamos cayendo. Entonces, esa ha sido nuestra principal bandera en esta administración, solicitarles que presenten su denuncia. Hombres, mujeres, pero que quiero decirte que aquí en Michoacán las mujeres somos muy valientes y tenemos un alto índice de mujeres denunciantes. No, no necesariamente necesitan ponerle nombre a la denuncia cuando la presentan. Nosotros tenemos esa permisión de que no tienen que poner sus datos personales para presentar la denuncia. Nos damos cuenta de que son mujeres, muchas ocasiones por la narrativa con la que hacen la denuncia, lo hacen desde el género femenino. Nos damos quienes sí le ponen nombre y pues son mujeres, ¿no? Entonces, esa es nuestra principal fortaleza, nuestra principal política que les hemos estado pidiendo que denuncien. Tenemos una cantidad impresionante de servidoras públicas en el área de salud, en el área de la docencia y en el área de seguridad pública. Tenemos muchísimas mujeres, entonces son nuestras aliadas y permanentemente ellas están denunciando y nos están acompañando en este combate a la corrupción. Muchísimas gracias, Azucena. Finalmente, Lucila, misma pregunta, por favor. ¿Qué mecanismos implementan desde el Cabildo, desde el Ayuntamiento para fomentar la participación de las mujeres en el combate a la corrupción? ¿Y cómo piensas que se podría promover la participación de las mujeres en responsabilidades públicas, específicamente desde las instituciones en materia anticorrupción? Bueno, se convoca a la integración de diversos comités. Aquí debo recalcar, la invitación no tiene distinción de género. Se realiza la rendición de cuentas pues, a través de los instrumentos legales para ello. Se invita a la ciudadanía a participar en las contralorías sociales. Sin embargo, debo decir que aún existe pues un desafío pues para que sean cada vez más los ciudadanos que se interesen por formar parte de ellas. La participación de las mujeres debe de fortalecerse y formarse a través de la propia normatividad que se encuentra vigente o de la que se vaya creando en relación a la paridad de género, porque de esta forma pues vamos a poder atacar la corrupción en cualquiera de las formas que se encuentra visible o que se pueda presentar, porque con ello las mujeres vamos a unirnos y por eso en las intervenciones anteriores hacía mención que sí era necesario que cada vez como mujeres nos involucráramos más en el servicio público, porque esas necesidades las vamos a ir asentando en la reglamentación que vaya, en este caso, en mi caso, dentro de los ayuntamientos, porque son las necesidades que se van persiguiendo. Entonces, vamos haciendo la red, y nos vamos fortaleciendo para que, pues, no se tenga ese temor a denunciar cualquier acto de corrupción que se pudiera presentar. ¿Sí? Muchísimas gracias, Lucila. Nos llegó una pregunta en nuestras redes sociales y la dejo a quien nos quiera contestar de ustedes, o si son las cuatro que quieren responder a esta pregunta, todavía tenemos algunos minutos. La pregunta es, ¿cómo pueden las mujeres sumarse a la lucha anticorrupción si no forman parte del servicio público? ¿Alguna de ustedes quiere responder esta pregunta? Pues, A ver, entonces, si las cuatro las contestan, entonces vamos otra vez por orden. Paulina, Janet, Azucena y Lucila. Adelante, Paulina, por favor. la verdad es que yo muy rápido, precisamente con este análisis que hemos hecho sobre las designaciones pendientes en los sistemas estatales anticorrupción y demás,
nos hemos dado cuenta que muchas de las convocatorias, o sea, o de las designaciones pendientes, se mantienen pendientes porque en las convocatorias no se responde al llamado, ¿no? Y creo que aquí pues es un espacio, obviamente para hombres y mujeres, pero en mayor medida para las mujeres, para que puedan incidir en las políticas públicas, ¿no? Los comités de participación ciudadana obviamente deben de estar integrados por personas expertas, ¿no? Que se dedican a estos temas. Sin embargo, si es interés de una persona o de una mujer participar en estos temas, pues acercarse al sistema estatal anticorrupción, conocer cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, los formales y los informales, ¿no? O sea, formales entendidos como ya la designación de un integrante del Comité de Participación Ciudadana, pero también hay otros mecanismos, como ya decíamos, foros, mesas de trabajo, ahora comentando sobre el laboratorio y demás. Entonces, creo que es bien importante también que como ciudadanas y ciudadanos sepamos que la obligación de nosotros también de acercarnos a las instituciones públicas, pues existe, y pues que sí existen también los espacios para, o abiertos algunos espacios para poder incidir. Muchísimas gracias, Paulina. Janet. Sí, gracias. Muy breve, justo el enfoque sistémico que debe de inspirar, ¿no? La actuación de los sistemas anticorrupción nos lleva a reconocer que la lucha anticorrupción, la lucha o el combate a la corrupción, pues no se puede concebir solo desde las instituciones públicas, sino que tiene un enfoque multisectorial y sistémico. Esto supone que desde las empresas hay o debe de haber una agenda en materia de anticorrupción. En la sociedad civil, aquellas organizaciones que trabajan por causas sociales, pues en todas estas la anticorrupción habría de concebirse como un tema transversal, ¿no? No se diga en gobierno. Entonces, yo creo que en los diversos sectores de la sociedad hay oportunidades presentes o potenciales para trabajar en la materia, en las empresas, seguramente a través de el impulso a políticas de integridad, es decir, a través de una serie de encomiendas que la agenda anticorrupción tiene para este sector, en la sociedad civil, a través de las redes ciudadanas anticorrupción que deben de ser instaladas en los sistemas anticorrupción. Entonces, existen diversos mecanismos que justo responden a este enfoque sistémico de que no es y no puede ser solo desde el gobierno esta agenda. Muchísimas gracias, Janet. Azucena, por favor. Tienes el micro apagado, Azu. Ahí está. Perdón, es que tenemos acá problemas con la red. La pregunta es muy concreta. Como ciudadano, ¿qué puedo hacer si no formo parte de la administración pública? Primero, no dar moches. Yo creo que es lo primero que debemos de entender todos, que la corrupción es de aquí para allá y de allá para acá. Primero. O sea, si estoy incurriendo en una infracción, si estoy incurriendo en una situación, pago mi multa, ¿sí? No doy moches. Es mejor reconocer que cometimos un error como ciudadanos y que fomentar la corrupción. Segundo, no dar moches. ¿Sí? Si voy a solicitar un acta de nacimiento y me ofrecen la opción de pagar el servicio urgente y me entregan el acta en ese momento y yo detecto que mi recibo me lo están dando como trámite ordinario, no aceptarlo. O sea, si pagué 100 pesos, mi recibo debe de ser de forma más poderosa que tenemos como ciudadanos es denunciar. Y lo otro que podemos hacer es involucrarnos, organizarnos, participar. ¿Sí? Si sé que en mi colonia, en mi escuela, en mi círculo van a realizar una obra, van a realizar una actividad, si yo sé que mi vecina no está enferma de cáncer y está recibiendo el apoyo para mujeres enfermas de cáncer, si yo sé
que mi vecina no tiene la necesidad de recibir el subsidio de mujeres cuidadoras de niños en situación enferma, con enfermedad de cáncer, denunciar. Yo creo que esa es la herramienta más poderosa, entender que la corrupción no forma parte de nuestro sistema orgánico, de nuestro sistema organizacional, de nuestro sistema como sociedad. Debemos de dejar de creer que el que no tranza no avanza. Eso debemos de erradicarlo completamente de nuestro pensamiento. Una sociedad honesta es una sociedad justa. Una sociedad justa es una sociedad que nos permite a todos igualdad de oportunidades, pero sobre todo que nos permite crecer, que nos permite alcanzar metas, que nos permite optimizar. Y como ciudadanos, eso es lo mínimo que le puedo exigir. Ahorita estamos en periodo de campaña electoral, exijamos congruencia a todas las personas que están participando, que hagan públicas sus declaraciones, ¿sí? Que revisar todos los gobiernos tenemos nuestros sistemas de transparencia. Todos estamos subiendo constantemente información. Como ciudadano, ¿qué puedo hacer? Informarme. Ahí me voy a dar cuenta qué obras se están realizando, cuánto nos están costando, quién las está ejecutando, cómo las están ejecutando. Entonces, como ciudadano, involucrarme, a lo mejor no en la política de un partido político, pero sí en las políticas que se están implementando en mi estado, en mi municipio, en mi comunidad, en mi colonia, en mi escuela, en mi universidad, en donde yo pueda involucrarme en lo que está pasando. ¿Qué les podemos pedir a los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? No ser apáticos. El no hacer también a veces implica una corrupción y a veces es más grave. El no hacer, el dejar pasar, el no participar. Gracias. Muchísimas gracias, Azucena. Totalmente de acuerdo. Tanto la acción como la omisión, ¿no? Puede incurrir en algún acto de corrupción. Muchísimas gracias. Lucila. Hola, seré breve. Como lo mencioné en mi intervención, pues formar parte de los comités, estar al pendiente de las convocatorias e interesarse de participar activamente dentro de las actividades que se realicen en el ayuntamiento. Y es la forma en que pueden involucrarse como ciudadanos. No necesariamente tienen que formar parte de la administración, o sea, cualquier ciudadano puede involucrarse en lo que está sucediendo dentro del municipio. Muchísimas gracias a las 4. Y tenemos una última pregunta ya para cerrar nuestro panel. ¿Cómo concientizar también a los hombres de la importancia de abrir más espacios a las mujeres en la toma de decisiones en el servicio público? ¿Alguna de ustedes quiere contestar esta pregunta? Paulina. Gracias. Podría comentar algo muy rápido. Creo que la relación que guardan el binomio violencia-corrupción, ¿no? En las mujeres, pues es muy amplia, ¿no? Debido a que la construcción del género expresada a través de los roles, expectativas y estereotipos, pues impactan de manera particular en las formas que la corrupción afecta pues la vida de las mujeres. Entonces, específicamente, a través de estas dos vertientes, ¿no? De la violencia y la corrupción, primero como acceso a los servicios públicos, pero también como el acceso a la justicia, pues es importantísimo. Y en este sentido, pues los hombres tienen que ser también parte de la solución. Creo que se han impulsado esfuerzos para cerrar las brechas de género, ¿no? En distintos temas, pero aún hay esfuerzos, pues incipientes que requieren de información sistemática, de mecanismos que aseguren la continuidad de estos esfuerzos, ¿no? Que haya instrumentos también e información que permita dar seguimiento a las acciones que se realizan, pero sobre todo que se sigan articulando y generando sinergias para lograr mayores impactos. Entonces, pues que se involucren, que se eduquen y que seamos parte de la solución. Muchísimas gracias, Paulina. Pues con esta intervención cerramos nuestro panel de hoy. No sin antes agradecer a todas las personas que están activas en la transmisión, que nos hacen llegar muy buenos comentarios sobre nuestras mujeres, que nos comparten la experiencia y las visiones y las
los panoramas y las perspectivas y ópticas desde diferentes partes de nuestro país, desde la Secretaría Ejecutiva Nacional, del Sistema Estatal de Quintana Roo, de aquí de la Secretaría de Contraloría, y bueno, hasta el ámbito municipal por allá en Jacona con Lucila. Muchas gracias a nuestras valiosísimas ponentes, todas sus visiones nos enriquecen, con sus aportaciones nos dejan pues una semilla de conciencia, ¿no? De luchar contra la corrupción desde cualquier ámbito, independientemente del sexo, la edad, el sector económico o público, privado. Muchísimas gracias a la licenciada Paulina Vallejos Escalona, titular de la Unidad de Riesgos Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a la maestra Janet Aguirre Dergal, integrante del Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo, la licenciada Lucila Alejandra Carrillo Ochoa, contralora titular del órgano interno de control del Ayuntamiento de Jacona, y a la licenciada Azucena Marín Correa, secretaria de Contraloría del Gobierno de Michoacán. A todas ustedes, mujeres valiosísimas, a quienes admiro muchísimo. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, por sus visiones, por compartir con nosotros sus experiencias, y gracias a quienes nos siguieron durante la transmisión a pesar de los problemas técnicos. El video quedará completo una vez que finalice para que lo puedan consultar para posteriormente. De nuevo, todo nuestro reconocimiento desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán. Gracias por su generosidad, por el tiempo, por todo. Nos vemos muy pronto y esperamos tenerlos en otros espacios como estos muy pronto. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Saludos a buenas todos. Muchas tardes. gracias, doctora Gracias. Miriam. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todas. Gracias. Gracias. Muchísimas Buena gracias. tarde. Bonita tarde. Gracias. Gracias, buenas tardes.